A ver, les decía de que lo que teníamos que hacer era organizar nuestros datos en un cuadro de distribución de frecuencias. Inclusive aquí había un ejemplito de cómo más o menos se organizaba, ¿no? Este cuadro tiene intervalos, ¿sí? Tiene una cantidad de intervalos, tiene unos límites para cada intervalo, ¿no? En este caso, por ejemplo, de 0 a 4, de 4 a 8 y así. Ahora, no sé si se han preguntado, o no sé si es una duda. En el trabajo, por ejemplo, les decía intervalos homogéneos, les hablaba, ¿sí? ¿Por qué decimos intervalos homogéneos? Porque tenemos el mismo intervalo, perdón, la misma amplitud en todos los intervalos. O sea, aquí va de 0 a 4, ¿no? De 4 a 8. De 8, si nos damos cuenta, se está sumando de más 4, ¿no? De 4 en 4. Entonces, a eso se le llaman las amplitudes homogéneas, ¿no? Se está usando una misma amplitud para todos estos intervalos. Pero eso en la vida real a veces no ocurre, ¿no? Me imagino que alguna vez hemos visto este tema, por ejemplo, el tema de edades, ¿no? Más que todo. Cuando tenemos edades, por ejemplo, siempre se les agrupa en ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, la niñez, podemos poner, niñez. La niñez, por ejemplo, ¿de qué edades está? Niños. Primero que, antes de eso es ¿no? Infante, ¿verdad? Según la clasificación de las edades, a lo que recuerdo, a ver, infante, creo que es de 0 a cuánto, a los 2 años, 3 años, no sé, o 2, 3 años. 3 años. Infantes de 0 a 3 años, desde los 4 hasta los 10, no sé, se me ocurre. Bueno, lo planteamos así, si no ya. 7. 7, ya. Después viene adolescencia. Pubertad. Puber. La etapa de la pubertad. ¿Sí? No sé. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿O es adolescencia? Sí, entonces, Sí, profesora, es pubertad. en pubertad. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Pubertad. Eso sería desde los 8 hasta los 11, 12. 12, creo que es. Bueno, 12. Vamos a poner 13. 12, ¿no? En los Y dos. después viene la adolescencia, ¿verdad? La etapa más difícil, ¿verdad? Desde los 13 hasta los 18, 20, 18. 18. Y de allá viene la juventud, ¿sí? ¿O me estoy equivocando? Y en esa etapa creo que estamos la mayoría, ¿no? Estamos pasando de la adolescencia a la juventud, de 19 a 25, no sé, o 30. 25. 25. A ver, lo que quiero mostrarles aquí es que no todos en este caso tienen la misma amplitud. A ver, el infante hemos determinado de 0 a 3, entonces aquí hay una amplitud de 3 años, ¿sí? Pero en tema de niñez también, ¿no? De 4 a 7 también hay 3 años, ¿no? Pero pubertad también, ¿no? No, aquí hay 4 años. De 8 a 12 tenemos 4 años. Entonces aquí habíamos determinado 3 años, y aquí hay 4, aquí hay 5, y aquí tenemos una amplitud de 6 años, ¿no? Entonces, eso es lo que normalmente ya en la vida real se da a veces, ¿no? No siempre se tiene intervalos homogéneos, ¿no? Si hablamos de homogéneos, posiblemente hayamos puesto, ¿no? De 0 a 3 o 4, por decir, ¿no? Entonces, en esa edad tendría que estar los infantes, de 0 a 4. O sea, si quisiéramos manejar intervalos homogéneos, ¿no? Entonces, tal vez diríamos de 5 a, no sé, a 9, ¿no? Entonces, ese tendría que ser el otro, lo que es niñez, ¿no? De 5 a 9, y posiblemente no corresponda, ¿verdad? ¿Sí? El otro sería, si sumamos, si vamos a tener amplitudes homogéneas, entonces el siguiente correspondería de 10 a 14, y eso sería lo que es la etapa de la pubertad. Entonces, no correspondería a las edades, ¿verdad? Si nos fijamos, no correspondería a lo que son las etapas de la edad. Entonces, este es un ejemplo de cómo, cómo las amplitudes no siempre a veces son las mismas, ¿no? En cada una de estas categorías o estos intervalos que se tienen, ¿sí? Entonces, por eso que decía en el trabajo intervalos homogéneos, como en este caso que eran homogéneos, ¿no? O sea, perdón, amplitudes homogéneas, ¿no? O sea, una misma amplitud se va sumando, ¿sí?
aclarado ese punto porque me han estado preguntando, me decían, ¿no?, a qué se refería ese tema de homogéneo, ¿no? ¿Sí? Listo, a ver, otro detalle que teníamos era los XY, que en este caso eran las marcas de clase, el punto medio. Profesor, Sí, profesor, y en caso que no es homogénea, ¿y cómo, o sea, cómo tengo que sacar su amplitud? ya, a ¿O ver, es que ya viene? ya. Eh, Ya, está bien la pregunta. A ver, les decía de que hay un cuadro que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, pero para hacer este cuadro hay algunos cálculos que tengo que hacer. Por ejemplo, para la cantidad de intervalos, para la cantidad de filas que se va a tener, hay una fórmula, ¿verdad? Se le llama la regla de Sturges, ¿no? Es 1 más 3.3 por el logaritmo de la cantidad de datos que tenemos. Y el siguiente cálculo es justamente la amplitud. En este caso estamos haciendo un cálculo, ¿no? El dato máximo menos el dato mínimo entre la cantidad de los intervalos que tenemos. Pero ahora, ¿qué pasaba aquí, no? Si nosotros aplicaríamos, prácticamente no se adecua a estos datos que tenemos. ¿Sí? Entonces, hay algunas veces cuando no están definidos estos intervalos, cuando no están definidos, por ejemplo, estamos viendo el ingreso, no sé, el ingreso económico, por decirlo, ingreso económico. Entonces, en respecto al ingreso económico, ¿tenemos algunas categorías, algo? No tenemos nada, ¿verdad? Si aquí lo vamos a analizar en soles. Entonces, aquí me dirán, pues, ¿no? Ingreso económico mensual, por decir, ¿no? Mensual. De alguna familia, algo así, ¿no? Entonces, algunos dirán, pues, no, yo gano, no sé, 900 soles, ¿no? Son respuestas que nos van a dar, ¿verdad? Alguien por ahí nos dirá, pues, yo gano, no sé, 1200. Otro gana, no sé, yo gano 500 soles, dirá, pues, ¿verdad? Entonces, si tenemos estos datos, por ejemplo, voy a poner algunos más, yo gano 850, van a decir, ¿no? 950 y demás. Entonces, en este caso, por ejemplo, en respecto al ingreso económico, me parece que no hay alguna categoría, salvo que exista, ¿no? O alguien puede decir, ¿no? Yo lo voy a poner nivel pobre, no sé, nivel medio, algo así, tal vez respecto a este nivel, ¿no? O perdón, respecto a este ingreso. Salvo que en este caso tengan, ¿no? Por decir, entonces, los que ganan de 0 a, no sé, a 500, se les puede considerar pobres, tal vez, no sé si es el término, pero podríamos considerar así, ¿no? Los que ganan de 501 a 1000 soles, por decir, entonces ya son, no pobres, tal vez, ¿no? No sé, entonces, tal vez alguna clasificación. Si es que existiera esto, entonces usamos estos intervalos, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora, si no existe ningún criterio respecto a eso, entonces nosotros hacemos nuestro cálculo, como está aquí, el dato máximo menos el dato mínimo entre la cantidad de intervalos que tenemos, y podríamos determinar, ¿no? Entonces, tal vez aquí vamos a tener intervalos de, no sé, a ver, como es aquí el ingreso mínimo es 500, entonces vamos a empezar en 500 hasta, no sé, tal vez va a salir hasta 600, ¿no? El siguiente intervalo tal vez ya va a salir de 600 hasta 700 posiblemente salgan, ¿no? Pero en este caso van a ser amplitudes homogéneas, ¿no? O sea, tienen la misma, se está sumando la misma cantidad. ¿Sí? ¿Me dan cuenta de esa parte? Entonces, eso es decisión prácticamente de ustedes, ¿no? Si bajo algún criterio dice que tengo que clasificarlo de acuerdo a esto, digamos para pobres de 0 a 500, entonces yo buscaré, pues, cuántos aquí son ¿no? De 0 a 500, aquí hay uno, entonces lo considero en este intervalo, ¿no? De 500 a 1000, entonces posiblemente todos estén aquí, ¿no? Bueno, el de 900, el de 850 y el de 950 van a estar en este segundo intervalo, ¿no? Entonces, podría haber otro intervalo desde los que ganan de 1001, por decir hasta 1500, ¿sabes, no? ¿Sí? Podría haber, entonces tal vez estos ya son ¿qué se llama? ¿Qué le llaman? O los niveles económicos, ¿no? Lo que son de clase media, clase alta, clase baja, también creo que hay una clasificación, ¿verdad? Entonces tal vez por ahí podríamos clasificar, si es que tenemos este tipo de clasificación, ¿ya? En esos casos nosotros usamos los que tenemos, o si no, nosotros podemos calcularlos y también definir nuestros intervalos.
¿Correcto? ¿Se entendió esa parte? Sí, profesor. Profesor, Sí. disculpe, en el caso de que, digamos, nos pida la amplitud homogénea, Ya. pero a la hora de hallar el último límite superior, Sí. llega al exacto, al número exacto. Es como si se estaría, o sea, digamos, el límite superior es 20 y a la hora de hallar el 20 es 20 mismo. Entonces estaríamos excluyendo al 20 y considerando a partir del 19. ¿Cómo habríamos en ese caso? Exacto, ya, muy bien, la pregunta. Creo que estaba en el video, creo que había explicado sobre eso, pero bueno, lo volvemos a hacer, no hay problema. A ver, este es lo que les dije, la elaboración, todo el procedimiento que hemos hecho es una alternativa que tenemos, ¿no? Les había indicado aquí que siempre deberíamos usar el límite inferior como cerrado. Cuando decimos cerrado, quiere decir que se va a considerar desde este dato, ¿no? Desde cero, pero a veces el límite superior a veces se deja abierto. Cuando lo dejamos abierto, quiere decir que va a ser desde 0 menores a 4. ¿Ya? O sea, datos que estén, ¿no? Comprendidos desde 0 menores a 4. Entonces, eso cuando está abierto, ¿no? Entonces, por eso que en el siguiente intervalo consideramos nuevamente al 4, porque aquí no estaría considerado el 4, ¿no? Entonces, lo pasamos al siguiente intervalo. Entonces, aquí estaría desde 4 menores a 8. Ahora, su compañero, por ejemplo, plantea, y a veces ocurre esos casos, ¿no? En el cual, por ejemplo, hay un dato que es 20. Entonces, en este último intervalo estaría comprendido los datos desde 16 menores a 20. O sea, quiere decir que el 20 no va a estar considerado. Algunos dicen, ¿no? Debemos de ampliar, debemos de incluir un intervalo más, o sea, un sexto intervalo, ¿no? Una sexta fila. Pero también ya eso cambiaría la fórmula, ¿no? Porque recuerden que aquí hay un tema en la fórmula nos decía la cantidad de intervalos que voy a tener, entonces ya no sería tal vez 5, habría que cambiar 6, pero a veces surgen esos problemas, ¿no? Entonces la otra alternativa que tenemos, la otra alternativa que podría usarse es que cerremos el límite superior. Entonces cuando nosotros cerramos el límite superior, por ejemplo lo voy a hacer en este ejemplo, ¿ya? En este caso voy a cerrar el límite superior. A ver, ¿dónde tenemos? Aquí está. ¿Ya? Cuando nosotros cerramos el límite superior, cuando vemos, ¿no?, que hay un dato que se está perdiendo, cuando nosotros cerramos, entonces, ¿cómo se lee ahora esto? En este primer intervalo van a estar los datos de 0 hasta 4. ¿Ya? Eso quiere decir que ya incluye el 4 en este primer intervalo. Entonces ya no podría repetir, ¿no? Ya no podría decir 4, 4, sino que tengo que agregarle la unidad mínima. Si estamos hablando de edades, entonces un año más, ¿no? Si estamos hablando de tallas, un centímetro más, tal vez vamos a tener que aumentar. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no sería 4, sino pasaría a ser 5, ¿no? Y este 5 le agregamos nuevamente la amplitud, en este caso creo que es 4, ¿no? ¿Sí? A ver, vamos a poner la amplitud, considerando que es igual a 4, ¿no? Si es 4, entonces tendría que sumarle más 4, sería 9, ¿sí? Y este 9 ya no puede repetirse, sino le agrego la unidad mínima, ¿no? Si es años, como les mencionaba, un año sería. Entonces aquí ya sería 10 años, ¿no? Y este 10 años le voy sumando la amplitud que era 4, entonces así voy armando. Y con esto prácticamente nos aseguramos de que no se va a perder ningún dato. Ya eso, como les mencionaba, esto ocurre cuando nosotros hacemos estos cálculos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la vida práctica, ¿no? Que es otra realidad a veces, ¿no? Hay muchas veces, que se llama, por ejemplo, para no estar, teniendo esos casos, eso, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo su tesis, por decir, van a plantear posiblemente este caso, ¿no? Van a decir, desde 800 y le ponen simplemente a más, perdón, de 800 a más le ponen. Entonces, eso quiere decir que aquí ya va a incorporarse todos los que son de 800 a más. O sea, ya no estamos poniendo un límite superior en este último intervalo. ¿Y eso es válido? Es válido. ¿Ya? Es válido. Esto les hablo en la vida práctica, ¿ya? ¿No? Cuando estén haciendo ya sus tesis, tal vez ustedes van a decir, no, pero el profesor de estadística nos dijo que no teníamos que aumentar, cerrar los límites. No tanto. O sea, ya en la vida práctica, ustedes prácticamente deciden cómo armar estos intervalos, ¿no? Como les decía, ¿no?
Tal vez en algún libro, en alguna guía, no sé, dice que de 0 a 500 se le considera pobres, ¿no? Aquí no es la misma amplitud, si se van a fijar, ¿ya? Tal vez aquí yo le puse, ¿no? De 0 a 500, de 500 a 1000, pero a veces no siempre son las mismas amplitudes que se tiene. Ya, entonces tal vez aquí va a haber otro intervalo que va a ir de 1500, 1501 por decir, hasta los 5000, ¿no? Y podría haber otro intervalo, tal vez alguien que gana de 5000 a más, simplemente, ¿no? Entonces ahí tal vez podría estar los ricos, no sé, o los que tienen mejores ingresos, ¿no? No sé, como estamos considerando pobres, no pobres, entonces acá lo puedo poner ricos, ¿no? Entonces esto en la vida práctica se da, ¿no? Así, 5000 a más. Entonces ya quiere decir que aquí avanza todos los datos que haya mayores, ¿no? ¿Sí? Pero en esta etapa nosotros estamos un poquito aprendiendo, estamos viendo cómo se hace estos intervalos, entonces por eso que existen estas fórmulas matemáticas y todo eso, ¿no? Y ya cuando ya ustedes estén elaborando su tesis o en algún tema de investigación que tengan, entonces ustedes ya pueden aplicar cualquier otro criterio, ¿no? ¿Sí? ¿Me deja entender esa parte? Sí, Ahora, profesor. ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar en el examen, no? Por decir, les planteo una pregunta del examen y ustedes me van a decir, no, pero a nosotros nos ha dicho que le pongamos del último a más. O sea, esto, como les menciono, esto es ya en la vida práctica, ¿no? Cuando ya estemos en algún caso real. Entonces, a veces podemos plantearlo de esta forma, ¿no? No sé si alguien ha revisado algún tema, una tesis, existe estos términos, ¿no? De 800 a más, digamos, o de 5000 a más le pone. Entonces, eso ya nos garantiza que no se va a perder ningún dato, ¿no? Entonces, esa es una forma, pero nosotros en el examen tratemos siempre de adecuarlo a lo que estamos aprendiendo, ¿no? Esta es una metodología, entonces si podemos aplicarlo también, ¿no? Ahora, si no se puede aplicar, podemos usar otro criterio también, pero en el examen tratemos de basarnos en estas fórmulas, ¿ya? Para que nos salga el mismo resultado y no tengamos problemas, ¿no? Por decir, yo voy a calificar y voy a decir, no, mira, acá has hecho mal, entonces, pero usted nos dijo, entonces, o sea, vamos a estar ahí en una duda, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, algo? Profesor, una consulta. Sí. Digamos que usando así, cerrando los intervalos, en el porcentaje ya sacando de todo el cuadro o sea, en los porcentajes te podría llegar a salir un 98%, o sea, ya que en los intervalos estaría aumentando un dato que ya va fuera de lo que tiene, o sea, de lo que te pide anteriormente. Ya, ya, muy bien. A ver, en este cuadro de distribución de frecuencias tenemos, ¿no? Aquí tenemos lo que son los límites, ¿no? De cuánto en cuánto va cada intervalo, ¿no? El XY, les mencionaba, es el punto medio, ¿no? El dato representativo en cada intervalo, ¿no? Entre 0 y 4, el dato que va a representar es el 2, ¿ya? Más o menos así se interpreta eso. Ahora, la frecuencia, el FI, es la frecuencia absoluta, ¿sí? Hay que contar cuántos datos están en ese intervalo, ¿no? Y la siguiente columna viene a ser el F mayúscula sub I, que es las frecuencias acumuladas, ¿sí? Vamos acumulando. Esto estaba en el video, ya estaba explicado, ¿no? Y aquí hay un pequeño detalle, y justamente su compañera hace referencia a esto, ¿no? Entonces, se le llama las frecuencias relativas, ya los H minúsculas sub I. Tal vez lo van a encontrar en otros libros con otra variable, con otra letra, ¿no? Pero la idea es que estas son las frecuencias relativas. ¿Cómo se calcula? Haciendo la división de la frecuencia absoluta entre el total, ¿sí? Creo que todos han hecho ese cálculo y a veces resulta de que al sumar todo esto, no resulta, ¿no? No sé, a veces suele llegar a 0.99, 98 por decir. Entonces, no está sumando al 1, ¿no? Ahora, si esto no suma 1, cuando nosotros calculemos los porcentajes, tampoco va a sumar al 100%, sino que va a sumar el 99.98%. Y en base a resultados, nosotros no podríamos decir, bueno, nuestros resultados han llegado a este porcentaje, ¿no? A un 99.98%. No podríamos hacer eso. Ya, eso no se podría hacer. O sea, la idea es que aquí debe salir 1 sí o sí. Entonces, hay que ver un tema de los redondeos. Ahora, ¿cuál es la sugerencia? Mientras más decimales, normalmente siempre no llegamos a la unidad, ¿no? Si manejamos mayor cantidad de decimales. Pero sé que muchas veces estamos acostumbrados a usar menos decimales, ¿no?
A veces solamente 2 decimales usamos. Eso sí es criterio de cada uno, ¿no? Cuánto es la cantidad de decimales que usan, entonces. Pero la recomendación siempre es tratar de usar más decimales, ¿no? En este caso, por ejemplo, se plantea 4 decimales. Entonces, haciendo con 4 decimales, vemos que en este caso sí coincide, ¿no? Pero a veces podría darse el caso en que no va a coincidir, ¿no? Por más que use 4 decimales, por más que aumente a 5 decimales, no suma. Entonces hay que forzar el redondeo. ¿Ya? Hay que forzar, hay que ver cómo podemos redondear para que no tengas problemas. Vamos a poner ya, voy a hacer un cuadrito. Voy a poner el FI, la frecuencia absoluta, y voy a colocar aquí el HI. Vamos a poner algunos datos, ¿ya? Vamos a poner el 5, no sé, se me ocurre un 11. Otro dato podría ser el 6 y un 5 por ahí, un 4, ¿ya? Entonces aquí podemos tener ya el total, ¿no? Podríamos tener el total. Vamos a poner el total. ¿Cuánto nos suma? ¿Cómo están con las matemáticas? ¿Les gustan las matemáticas? ¿Les han traumado con las matemáticas? Suma 26. ¿Sí? Es 26, tenía. ¿Sí? 26. Ya, entonces, estamos sumando toda esta columna y me dice más o menos de que tengo 26 muestras, ¿no? 26 datos tengo. Y esta es la distribución, ¿no? 5, 11, 6, 4. Por ejemplo, en el examen normalmente a veces yo reviso esta parte, ¿no? Porque es lo más importante, ¿no? Ahora, si hemos hecho mal esta parte, posiblemente todo lo demás esté mal, ¿no? Porque si no coincide esta frecuencia, no va a coincidir la frecuencia relativa, la absoluta, la acumulada tampoco. Entonces, hay que fijarse bien en ese detalle. A ver, voy a hacer el cálculo ya de 5, por ejemplo, entre 26. Ojalá que tengamos algunos casos raros, ¿ya? Bueno, en este caso me parece que está normal. A ver, 0.1923, ¿ya? Este es el cálculo de 5 entre 26. 11 entre 26. Nos da un resultado de 0.4231. 6 entre 26 nos daría un resultado de 0.2308. Con el Excel, ¿cómo vamos? Con el Excel estamos manejando ya. ¿Sí? ¿No hay problema? Porque el Excel sí o sí en algún momento van a tener que usar, ¿no? Porque todo es en base a cálculos a veces y es necesario saber usar el Excel, ¿no? A ver si hacemos más adelante ya. A ver, voy a sumar ahora, ¿ya? Lo voy a sumar 0.1923 más 0.4231 más 0.2308 más 0.1538. Calculamos y eso nos da, no nos da. Ah, es que no lo suma con puntos, no con comas suma esto. Bueno. Ahora, ¿qué usamos? ¿Punto decimal, coma decimal? Es otra pregunta, ¿no? A ver, en este caso nos dio exactamente 1. ¿Sí? No sé, estamos de suerte o no sé qué, pero nos salió exactamente 1. Pero a veces no ocurre, pues el detalle. Vamos a cambiarle, vamos a ponerle aquí un 5, ¿ya? Si es 5 sería 27, ¿verdad? Y todo esto va a cambiar, ¿no? 27. Lo que quiero es que no sume, ¿no? Lo que quiero es que no coincida a la unidad para que veamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Ahora hay que forzar el redondeo en estos casos cuando no suma, ¿no? O tratar de aproximar a lo ¿no? A lo que se pueda, ¿no? A ver, vamos a ver. Ojalá que en este caso no dé. A ver, vamos a sumar 0.18, 52, 0.4074, 0.22222, puro 2,
0.1481, ¿correcto? A ver cuánto suma esto. A ver, hay algún error debe haber. 0.18, 52, 40, 74, 22, 22. Ah, ya, el último, ¿no? Este es 5, ¿verdad? Este no es 4, es 5. Y eso nos debería dar el 18.52. ¿Sí? Ahí estamos viendo. Y en este caso también suma 1. Ya, a ver, el detalle es que cuando no sume 1, hay que ver la forma de cómo redondear, ¿ya? Vamos a asumir de que aquí nos salió 0.9999, por decir. Quiere decir que nos falta un hito, ¿verdad? Nos falta 1. Entonces, hay que ver, a veces, siempre tenemos que fijarnos en el siguiente decimal a veces. A ver, vamos a hacer de cuenta de que... A ver, ¿qué sería la otra alternativa? La otra alternativa sería redondear en este caso a menos decimales, a ver si ahí se da, ¿ya? A ver, para que se entienda mejor. Vamos a redondearlo a 2 decimales, ¿ya? ¿Les parece? 0.19. Aquí sería 0.42, 0.23, 0.15, perdón, 15. Y suma o no suma, a ver, vamos a ver. 0,19 más 0,42 más 0,23 más 0,15. Y eso nos da un resultado de... Ahí, bien, aquí nos salió 99, ¿ya? Está bien, justo lo que queríamos llegar. A ver, si nosotros redondeamos a 2 decimales, por ejemplo, en este caso nos va a salir 0.99. Entonces, quiere decir que nos falta un decimal, ¿no? O sea, no podría salir 0.99. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es fijarme en este caso, si lo estoy redondeando a 2 decimales, tengo que fijarme en el tercer decimal, ¿no? En este decimal que vamos a tener. Tercer decimal. Entonces, hay que ver ahí, hay que forzar el redondeo prácticamente. Ya, a ver, si analizamos el tercer decimal, aquí es 2, aquí es 3, aquí es 0 y es 3. Entonces, al que debería redondear es a 3, ¿verdad? Porque es el que tiene mayor valor, ¿no? 3 y 3 aquí. Pero como que hay un empate, ¿no? ¿A quién le pongo? Pues 3 y 3 aquí. Y me fijo ahora en la frecuencia absoluta. Este tiene mayor peso, ¿no? Aquí hay mayor cantidad, hay 11. En cambio aquí hay solamente 5. Entonces le doy preferencia, cuando hay un empate como en estos casos, le doy preferencia al que tiene mayor relevancia o mayor valor, ¿no? En este caso 11. Entonces ya no sería 42, sino sería 43. ¿Sí? Esa es la forma. A veces sé que me van a decir que está mal, pero tiene que sumar sí o sí 1. Entonces cuando hacemos la suma, esto sí va a dar 1.00. Ahí lo voy a cambiar aquí, 43. Y tiene que dar exactamente 1. ¿Ya? Entonces salió exactamente 1. Entonces, fíjense siempre primero en el decimal al que estoy redondeando, ¿no? En este caso estamos redondeando a 2 decimales, entonces tengo que fijarme en el tercero, ¿no? Me fijo, si hay aquí por decir un 4 o este es un 4 y los demás son 3, 2, entonces al 4 ya lo redondeo automáticamente. Ya no sería 15 aquí, sería 16, ¿no? A ver, vamos a asumir de que este es 4. Entonces este estaba en 2, ¿verdad? Estaba en 2 normal. Entonces, ¿a quién tengo que redondear? ¿A quién tengo que forzar? A este que tenía 4, entonces pasaría a ser 16, ¿no? Y con eso va a sumar 1. ¿Sí? ¿Me deja entender esa parte? ¿Se entendió esa Sí, parte? profesor. ¿Sí? Ya, Sí, entonces, profesor. ¿no? Sí. Ya. ¿Alguna otra consulta? Entonces, es importante, ustedes ya pueden determinar, ¿no? Quiero trabajar con 2 decimales, quiero trabajar con 3 decimales, con 4. Como les decía, mire, con 4 decimales ha sumado 1, ¿no? Pero hemos redondeado a 2 decimales y ya no sumaba, ¿no? Entonces, por eso que a veces la recomendación es usar mayor cantidad de decimales, ¿no? Ya, pero bueno, eso ya les dejo a su criterio cuántos decimales ustedes quieren trabajar. No hay problema esa parte. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro tema?
A ver, después, creo que ya más o menos lo hemos entendido en qué consiste, ¿verdad? Hay que estar sumando los límites. Las marcas de clase también ya les había dicho que es el dato representativo entre cada intervalo, ¿no? Y también hemos visto lo que es las frecuencias absolutas, hay que hacer un conteo, ¿no? En el ejemplo creo que inclusive se hacía con colorcitos, ¿no? Para estar identificando dónde corresponde, ¿no? Y respecto a la frecuencia relativa, aquí también les decía que tiene que sumar las frecuencias, la sumatoria tiene que ser exactamente 1, ¿no? ¿Sí? Eso también lo estamos viendo ahora, ¿no? Y había un ejemplo, ¿no? ¿Listo? Entonces, no hay preguntas, ¿no? ¿Algo respecto? ¿Alguna otra consulta? Ninguna, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a pasar ahora, bueno, dentro del avance también estaba lo que era... Sí, En caso de que, en lo que estaba diciendo, en caso de que le redondeo y sigue sin dar uno. aquí hay que forzar, o sea, al momento de forzar, dependiendo ahora cuánto nos salga, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos salió 0.99, ¿verdad? Nos salió Ujú. 0.99, entonces teníamos que forzar el redondeo, ¿no? El que hemos forzado el redondeo era ¿no? Solamente estaba aquí. Pero a veces no siempre sale un número que se llama menor, a veces puede salir 1.01. Entonces en ese caso hay que dejar de redondear también, ¿no? A veces, muchas veces aquí va a salir tal vez un 5. Bueno, a ver, la idea es que no quiero confundirles, ese es el detalle. Pero a ver, voy a ponerle aquí. Vamos a asumir de que era un 5 y aquí también era un 5. Y esto se ha redondeado, ¿no? Este se ha redondeado a 3 y este se ha redondeado a 6, ¿verdad? Entonces, si sumamos, esto nos va a dar 1.1. Ahí voy a ponerlo 43, 23 y este sería 16, ¿ya? Imaginemos que nos ha salido así y cuando hacemos la suma nos sale 1.01. Y como les decía, no puede salir también un valor alto, ¿no? O sea, no podría. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Dejar de redondear. Ahora, otra vez, ¿no? Nos fijamos en el decimal que al que estoy redondeando. En este caso, si son dos decimales, entonces me fijo en el tercer decimal. Y vemos aquí, ¿no? A ver, tengo 0.19 y el siguiente es 2. Aquí tengo 42 y es 5. Y aquí también 0.15 y es 5. Entonces, ¿a quién tengo que dejar de redondear? Porque aquí hay un empate, ¿no? Hay 5 y aquí también hay 5. Entonces, al que tiene menor frecuencia es el que debería de dejar de redondear. Entonces, aquí ya no debería de ser 16, sino que debería de dejarlo en 15. Y con eso me aseguro, ¿no? O sea, la idea es que ustedes sí o sí tienen que ver la forma de cómo hacer para que salga 1. Una alternativa era manejando solamente dos decimales. Lo otro es aumentando decimales, ¿no? 3 decimales tal vez, usando 3 decimales, tal vez va a sumar 1, ¿no? O si no, 4 decimales. Ahora, si no suma, entonces hay que forzar el redondeo. Pero tiene que salir 1. ¿Ya? Creo que su compañera se iba al extremo de que por más que esté haciendo, no da, pero sí va a dar. O sea, sí tiene que salir en una. Como les digo, o bien aumentamos decimales, o bien ya forzamos, en este caso, por ejemplo, a 2 decimales, entonces estoy estoy fijándome en el tercer decimal y estoy haciendo el redondeo, ¿no? Entonces, pero sí o sí tiene que dar, pues. O sea, no podemos quedarnos en que no da y ya, pues, ¿qué hago, no? O sea, pero tiene que sumar 1. Ya ustedes usan su criterio, el más adecuado, ¿no? Profesor, una consulta. Sí, En caso, puede haber casos en donde simplemente ya no haya la amplitud, o sea, si la amplitud es uno, simplemente sea de, por ejemplo, es que, a ver, un ejemplo de edades, o sea, de cantidad de hermanos ya, ya. y se le preguntan a los estudiantes y solamente son cuatro, los que tienen un hermano, dos hermanos, tres y cuatro hermanos. En ese caso solamente se haría así nada más, ya no con amplitudes, ¿verdad? O Ya, también muy se bien, debería ya, tener. ya sé dónde vas. Muy bien, muy bien. Ya, vamos a ver. Muy bien, gracias por la pregunta. A ver, está bien. Están planteando, ¿no? Cantidad de hermanos, digamos. Hermanos, ¿ya? Y cuando nosotros recolectemos datos respecto a esta cantidad de hermanos, algunos van a decir, bueno, soy hijo único, bueno, 0, ¿no?
Otro dirá, pues yo tengo 3 hermanos, otro dirá, tengo 1, tengo 2, el otro tiene 3, el otro tiene 0, es único. Ahora creo que está de moda 2, ¿no? Entonces, posiblemente 1, somos 2 hermanos nada más. Entonces, posiblemente digan así, ¿no? Estamos hablando de cantidad de hermanos que tengo o cantidad de hijos que son, ¿no? No sé, eso habría que verlo, ¿no? Pero bueno, asumiendo de que no me estoy considerando, ¿no? Estoy considerando solamente cuántos hermanos tengo, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa muchas veces en estos casos, ¿no? Alguien va a decir por ahí, alguien va a decir 4 tengo, no sé. Entonces, posiblemente alguien va a decir, no, entonces tengo que hacer los intervalos de este, ¿no? De cuánto en cuánto tiene que ir, pero no sé si escucharon hablar de un programa, el SPSS. Es un programa estadístico, ¿no? Más adelante a ver si vemos el uso de este programa. Pero, por ejemplo, este programa, ¿qué es lo que hace, no? Esto lo analiza como si fuera ¿cómo les menciono? Como si fueran categorías, ¿no? Entonces, directo nos pone, a ver, les voy a poner le pone, digamos, cantidad de hermanos, cantidad, y aquí le pone frecuencia. Entonces, aquí ya no toma intervalos, simplemente dice los que tienen 0 hermanos, los que tienen un hermano, los que tienen 2 hermanos, los que tienen 3 hermanos, los que tienen 4 hermanos. Entonces, la frecuencia, ¿cuánto sería? Simplemente contamos cuántos dijeron 0, ¿no? 1, 2 en este caso. ¿Cuántos dijeron que tienen un hermano? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? ¿Cuántos dijeron que tienen 2 hermanos? 1, 2, nada más, ¿no? ¿Cuántos dijeron 3? 1, 2, 3. ¿Cuántos dijeron 4? 1. Entonces, de esta forma a veces se maneja, ¿no? ¿Es válido? Es válido. Es otra forma también, ya no de poner intervalos, sino que directamente, ¿cuántos tienen, digamos, 0 hermanos? Hay 2, ¿no? ¿Cuántos tienen un hermano? Hay 5. Entonces, ¿esto es otra forma? Sí. Ahora, ¿cuál es el detalle, no? Posiblemente cuando nosotros hagamos los cálculos, más adelante vamos a ver algunos cálculos, por ejemplo, lo que son las medidas de tendencia central. Tendencia central. Entonces, en estas medidas de tendencia central, por ejemplo, vamos a medir lo que es la media aritmética. Ya vamos a medir la mediana y vamos a medir la moda. ¿Sí? Son 3 medidas, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ejemplo, para calcular la media aritmética, normalmente es las marcas de clase. Esto lo podríamos considerar como los XY, ¿no? Sé que me estoy adelantando, tal vez se van a confundir, pero bueno, solamente para ver que a veces esta forma de hacer no se va a adecuar a las fórmulas matemáticas que tenemos. Ya entonces, tal vez ya no vamos a tener que calcular estas medidas para datos agrupados, sino para datos sueltos, tal vez. Entonces, ahí va a surgir esa duda, ¿ya? ¿Es una forma de hacer este cuadro? Sí, pero posiblemente no podamos calcular algunas medidas, como por ejemplo la media aritmética, que no se va a poder calcular si no tenemos los límites. Ya sé que me estoy yendo un poco en un tema adelantado, pero posiblemente tengamos problemas en estos casos. Ahora, si ustedes quieren presentarlo en su tesis, en algún trabajo que están haciendo, quieren hacerlo de esta forma, no hay problema, es válido. Se entiende, ¿verdad? Es porque aquí estamos hablando de cantidad de hermanos y tenemos ahí tenemos las cantidades, los que tienen 0 hermanos, 1, 3, y ya no hay pues los intervalos, ¿no? Digamos de 0 a 1 hermano, ¿no? De 2 hermanos a 3 hermanos tal vez va a ser, pero ya no hay esos intervalos, simplemente estamos colocando directamente. ¿Sí? A eso iba la pregunta, ¿verdad? Sí, licenciado. Una consulta más. En este caso ya no tendría amplitud, ¿verdad? Ya no Y tendría estos serían amplitud. datos cuantitativos Eso o justamente quería, cualitativos. es el SPS, por ejemplo, esto lo maneja como si fuera una variable cualitativa. Ya, eso ya hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? Esto lo maneja como si fuera una variable cualitativa. Cualitativa. Porque lo correcto, como es números, debería ser una variable cuantitativa, ¿no? Y las cuantitativas sí se manejan con amplitudes y todo eso, ¿no? Pero cuando es una variable cualitativa, entonces como si fuera un dato, ¿no? Es 0, ¿no? Lo coloca 0. ¿Cuántos dijeron 0? Tanto, ¿no? Así lo maneja normalmente. Ahora, ¿podemos hacer eso? Sí, podríamos hacerlo, ¿no?
Pero como les mencionaba, ya no vamos a poder calcular algunas medidas posiblemente, más adelante, ¿no? ¿Listo? Pero recuerden que la naturaleza de esta variable es cuantitativa, ¿no? Ahora, esta es una forma de presentación, es válido, ¿no? Podría manejarlo de esta forma, no hay problema. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? No sé si nos estamos confundiendo, pero bueno, son alternativas, ¿no? Como les decía, mira, aquí ya no hay intervalos, pero aquí sí puse intervalos, ¿no? Pero ya no intervalos homogéneos, sino heterogéneos, se podría decir. Entonces, inclusive aquí también, ya estos, como les mencionaba, normalmente se dan en la vida práctica, ya cuando estén haciendo algún informe, podrían hacer esto, ¿no? Pero como estamos ahorita aprendiendo, estamos viendo este tema de estadísticas, entonces hagámoslo de acuerdo a lo que está, ¿ya? Para que no tengamos problemas.